Pues bien, vamos a hacer una recapitulación de la primera sesión que tuvimos, llamada Vinculación de la Planeación Urbana y la Movilidad. En esta recapitulación vamos a dar paso a algunos conceptos básicos que en el resto del módulo vamos a estar abordando y que tenemos la intención de que queden bien claros. El primero de ellos es entender qué es la movilidad urbana sustentable, y en el primer caso tenemos estas dos imágenes. La movilidad sustentable es la oferta de infraestructura y de distintos modos de transporte que le ofrece la ciudad a sus habitantes para que puedan tener un desplazamiento óptimo y confortable. En las imágenes de abajo podemos ver también lo que llamamos los conceptos de la visión de la movilidad tradicional, en donde hasta hace algunos años se hacía referencia únicamente al desplazamiento de las unidades o del transporte de carga sin bajar a una escala humana. Entonces, la diferencia es que de unos años para acá cambió la visión tradicional de movilizar a las unidades en sí mismas y a las mercancías, bajándonos a una escala humana con la intención de movilizar a las personas. En este video los invito a ver un poco más acerca de qué es la movilidad sostenible. Pueden acceder a ellos en los links que les van a proporcionar para que puedan tener un contenido más detallado. ¿Cuáles son además los elementos de la movilidad urbana sustentable? Recordemos que tenemos tres elementos básicos. Por un lado, las personas y las mercancías, que son el objetivo general. Hacia ellos es a donde van dirigidas todas las acciones para facilitar sus desplazamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los otros dos elementos. El primero es la infraestructura. Esta es la base para que estas personas y mercancías puedan desplazarse libremente. Y el tercero de ellos son los vehículos en sí mismos, los cuales nos van a facilitar los desplazamientos a través de una mayor capacidad, una mayor fuerza y una mayor velocidad en las vialidades. Otro de los conceptos básicos que abordamos en la sesión fue accesibilidad, entendiendo que la accesibilidad es la infraestructura que ofrece los desplazamientos, y la accesibilidad en sí misma es que esta infraestructura sea fácil de recorrerla, fácil de transitarla. En la imagen del lado izquierdo podemos ver un elemento básico de la infraestructura que garantiza la accesibilidad, como son las rampas de acceso. Las rampas de acceso son parte de la infraestructura para garantizar la accesibilidad universal. Es decir, que cualquier persona, bajo cualquier condición, edad, sexo o cualquier diferencia o limitación que pueda tener esta persona, pueda desplazarse correctamente en la ciudad. La imagen del lado derecho podemos ver el contraste de una vialidad que carece de infraestructura básica, como son las banquetas, siendo esta el mínimo elemento básico para que pueda haber una movilidad urbana sostenible. Y por el otro lado están las vialidades en malas condiciones, lo que dificulta asimismo uno de los elementos que ya mencionamos de la movilidad, como son los vehículos, ya sean motorizados o no motorizados. En el otro concepto vamos a unir dos de ellos. Por un lado está la demanda de la movilidad y por el otro lado la gestión de la movilidad. ¿Qué es la demanda de la movilidad? La demanda de la movilidad la vamos a identificar con el volumen de personas que requieren un modo de transporte o un servicio de transporte. Y la gestión de la movilidad es brindar esas opciones de movilidad acorde a esta demanda. Es decir, en el lado izquierdo podemos ver una parada típica de transporte público o un punto de referencia en donde la gente sabe que puede abordar el transporte público, y podemos ver que es una gran cantidad de personas. Esto quiere decir que esa ruta o esa zona requiere de unidades de una mayor capacidad. Del lado derecho podemos ver una estación o una parada de transporte público únicamente con 2 personas, es decir, necesitan unidades con menor capacidad. Son zonas que posiblemente son menos habitadas, tienen menor población o una menor dinámica económica, y entonces no requiere de unidades de transporte de gran tamaño.
Otro de los conceptos básicos que vamos a estar retomando durante todas las unidades y toda la sesión es el cambio climático. Entendiendo entonces que el cambio climático es en sí mismo la variación de la temperatura en el planeta, y este es un fenómeno global, no es un fenómeno que se encuentre únicamente en las ciudades. ¿Qué es lo que ocasiona el cambio climático? Que existan extremos en las variaciones de la temperatura. Es decir, en las zonas áridas puede haber un incremento de la temperatura y por lo tanto puede dar paso a las sequías. En la imagen de abajo podemos ver una zona en donde hubo seguramente un huracán o algún desbordamiento de algún cuerpo de agua y hay una inundación. Normalmente estos son fenómenos que ocurren, pero con el cambio climático pueden agravarse. Podemos ver ahí una imagen en donde podemos ver el tamaño de los granizos que alcanzan a estar del tamaño de una bola de béisbol. Quiere decir que la variación de la temperatura está haciendo que los fenómenos naturales se agudicen, ya sea para un incremento de la temperatura o una disminución de la temperatura. Otro de los conceptos es otro de los temas abordados es el modelo actual de las ciudades, cómo están creciendo las ciudades. Del lado izquierdo podemos ver una imagen en donde encontramos uno de estos fraccionamientos que habitualmente se encuentran en las periferias de las ciudades y que les podemos denominar ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque los habitantes normalmente solo llegan a dormir a sus casas y tienen que recorrer grandes distancias para poder trasladarse a sus zonas de empleo o a sus escuelas o a sus actividades cotidianas. Por el lado derecho podemos ver una ciudad bastante céntrica, un poco más densa, con edificios mucho más altos, donde seguramente están los equipamientos básicos, como son aquellos enfocados a la educación, a la salud, al deporte, al comercio, al abasto, comunicaciones y transportes, o zonas de comercio, de servicios que ofrecen fuentes de empleo. Es decir, el modelo actual de las ciudades es que están creciendo bajo un esquema 3D. 3D nos referimos a ciudades distantes, ciudades dispersas, en donde se dejan huecos o vacíos de suelo y se sigue expandiendo la ciudad a una velocidad considerable, y ciudades desconectadas, es decir, que no tienen en muchas ocasiones vías de comunicación adecuadas o sistemas de transporte que satisfagan las necesidades de sus habitantes. Otro de los temas que vimos también en esta primera sesión fue el cómo se distribuye el presupuesto a nivel local y en las entidades. La creación de la infraestructura está enfocada principalmente en la infraestructura para el automóvil. Podemos ver estos dos ejemplos en donde son ciudades con una infraestructura normalmente enfocada completamente al automóvil. Podemos ver que hay un segundo y hasta tercer piso de estos distribuidores viales que aparentemente creemos que esto va a facilitar la movilidad de las personas y que va a solucionar problemas. Sin embargo, lo que esta infraestructura genera es una demanda inducida, es decir, durante un tiempo o un par de años puede cubrir las necesidades y puede solucionar los problemas de movilidad o de congestión por los cuales se construyeron. Sin embargo, al tener esta mayor capacidad, comienza a generar una mayor demanda y en un lapso de 5 o 10 años, estas vialidades se vuelven a congestionar. Los invito también a ver este otro video. Este nos va a hablar de cómo es el proceso en las ciudades latinoamericanas, cuál es este modelo en el que estamos trabajando y en el que se debe de contrarrestar sus efectos. Es decir, la solución hasta el momento es no se pueden hacer más chicas las ciudades, pero sí frenar su expansión. ¿Cómo? A través de modelos específicos para aprovechar el suelo. El suelo es el único recurso que tenemos y no es renovable. Pasamos a la sesión 2.
Esta sesión está llamada Movilidad y Medio Ambiente. En esta sección vamos a ver conceptos generales, vamos a entender qué es el medio ambiente, cuáles son los tipos de medio ambiente, qué son los gases de compuesto y efecto invernadero y sobre todo aquellos que son provenientes del sector transporte, cuáles son los impactos de la movilidad motorizada, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con la movilidad y la movilidad y sus aportes a la Agenda 2030. Entendamos el medio ambiente como todo aquello que nos rodea, tanto los recursos naturales como todo el medio construido por el hombre y que tiene un efecto directo en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar de los distintos tipos del medio ambiente. Primero está el medio ambiente natural. ¿Qué es el medio ambiente natural? El medio ambiente es el que se creó de forma natural, sin que el hombre haya intervenido en esta creación. Primero vamos a hablar del medio ambiente acuático. El medio ambiente acuático son, evidentemente, como bien lo dice su nombre, todos los océanos, los mares, los cuerpos de agua y toda la vida que vive en él. ¿Cómo se compone el medio ambiente acuático? El medio ambiente acuático podemos ver que en la Tierra el 70% de la cobertura es de agua. De esta agua, el 96.5% es agua salada y solamente el 3.5% es agua dulce. Pero, además de que el agua dulce entenderíamos que tal vez es para consumo humano, todavía hay una diferenciación. El 70% del agua dulce está congelada y se encuentra en los glaciares. El 30% de esta agua está en la humedad del suelo o en los acuíferos. Acuíferos que no son subterráneos y no son accesibles directamente para el hombre. El 1% es de cuencas hidrográficas, arroyos y ríos, esto es, los escurrimientos naturales del agua. Y solamente el 0.025% del agua dulce es agua potable para el consumo del ser humano. Imagínense la gravedad del problema si nosotros no tenemos un cuidado y un manejo adecuado del agua dulce. Otra parte del medio ambiente es el medio ambiente natural terrestre. Este se creó también de forma natural sin la intervención de la mano del hombre. Podemos observar en esta imagen y en esta fotografía una parte de la Sierra Gorda de Querétaro, que es una zona de una belleza natural incomparable y que nuestro país está lleno de estas riquezas naturales. Otra parte del medio ambiente es la que se creó totalmente a través de la mano del hombre. Y esta la conocemos como el medio ambiente terrestre construido, es decir, toda la infraestructura, los edificios, las calles y todos los elementos que nos sirven a los seres vivos para poder desarrollar nuestras actividades. Este medio ambiente es muy importante porque habitualmente es en donde los seres humanos nos resguardamos o atendemos nuestras necesidades. Pero, ¿qué porcentaje de este medio terrestre construido o de este suelo tenemos disponible para las actividades humanas? La ocupación de la tierra es muy distinta y se le da distintos usos. Recordemos que solo el 30% del área del planeta está destinada a la tierra, al medio ambiente terrestre. El 70% es agua. Pero ¿cómo se distribuye este 30%? La ocupación de la tierra en general está enfocada primero a los bosques y las selvas. Es lo que ocupa más espacio del medio terrestre. Este tiene un porcentaje del 27.7% del área. Seguimos de ahí de las praderas, los cultivos, que son zonas que nos sirven también a nosotros para poder producir nuestros alimentos. Otro tipo es la clasificación de lo que son los montes, las zonas herbáceas, los desiertos o los semidesiertos, los manglares, los glaciares, y todo esto son áreas verdes y áreas naturales que deben de ser protegidas por el hombre. Pero de esta tierra solamente el 0.6%
son áreas urbanizadas. Imaginemos entonces que del planeta Tierra los seres humanos ocupamos una mínima parte, pero el impacto que generamos es mayúsculo. Y bueno, vamos a hablar ahora de una parte del medio ambiente que posiblemente no valoramos tanto porque no es tangible o no puede ser tan perceptible aparentemente. Este es el medio ambiente aéreo y es parte del medio ambiente del tipo natural y, como su nombre lo dice, se desarrolla precisamente en el aire. ¿Qué está pasando con la contaminación del medio ambiente? ¿Qué es la contaminación del medio ambiente? Vamos a entender por contaminación del medio ambiente como toda aquella contaminación ambiental cuando existe la presencia de sustancias nocivas, ya sea en el aire, el agua o el suelo. Las sustancias nocivas son todo aquello que llamamos contaminantes ambientales y tienen distintos orígenes. También se pueden encontrar en diferentes cantidades, en diferentes concentraciones y en diferentes lugares. ¿Qué son entonces estos contaminantes? Los conocemos como gases de compuestos y efecto invernadero y muchos de ellos son provenientes del sector transporte. Estos contaminantes tienen distintos orígenes. El primero vamos a encontrarlo como las fuentes fijas y las fuentes fijas nosotros las conocemos como toda aquella instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad tener operaciones, tener procesos industriales, comerciales, de servicio o que puedan generar cualquier actividad con emisiones contaminantes a la atmósfera. Estas fuentes fijas podemos encontrarlas en la generación de la industria eléctrica, en los procesos industriales, en la producción de solventes, en la producción o extracción de gas de licuado de petróleo y también puede haber fuentes naturales que conocemos, por ejemplo, los volcanes. Otra fuente que vamos a abordar son las fuentes móviles. Las fuentes móviles son todas aquellas que se pueden desplazar de un punto a otro, es decir, todo lo que vemos nosotros como los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, autobuses, carros. Todos estos pueden desplazarse y la mayoría de ellos se desplazan con motores de combustión interna o similares, que con este motivo de su operación generan o pueden generar emisiones contaminantes que se arrojan a la atmósfera. Del lado derecho podemos observar algunas diferencias entre las distintas fuentes móviles que observamos normalmente circulando en las ciudades. Ahora bien, hay otro tipo de contaminantes. Están los contaminantes biológicos, que son aquellos emitidos a partir del material, la descomposición del material vivo. Por ejemplo, la descomposición de la basura orgánica, de los animales, de los seres humanos. Todos estos son contaminantes biológicos, pues en este proceso se desprenden contaminantes a la atmósfera. Y por el otro lado encontramos los contaminantes tóxicos. Estos se pueden estar compuestos en forma de gas o en partículas que se encuentran en el aire en concentraciones bajas normalmente, pero que tienen características específicas que pueden tener una toxicidad alta o que si existe una persistencia pueden tener o representar un peligro para la vida humana, animal o vegetal. Ahora hemos llegado a lo que son los contaminantes criterio. Y estos contaminantes criterio son aquellos contaminantes que, si bien actualmente ya están normados, se ha buscado establecer un límite máximo permisible en la concentración en el aire, con la finalidad de proteger la salud humana y asegurar el bienestar de la población y de todos los seres vivos. ¿Cuáles son los contaminantes criterio que nosotros conocemos? Son el dióxido de azufre, el ozono, las partículas menores a 10 y a 2.5 micras y el dióxido de nitrógeno. En México específicamente se ha identificado que el sector automotriz contribuye con el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y estas tienen distintos orígenes y se relacionan con una amplia gama de factores. ¿Cuáles son los factores que generan esta contribución?
Primero, que las ciudades principalmente tenemos una alta dependencia a los combustibles fósiles, es decir, todo aquel combustible que hace que se pueda producir energía, que pueda funcionar un motor, que pueda calentarse el agua en las casas, que se pueda cocinar. El segundo de ellos es el aumento constante en las tasas de motorización. Las ciudades cada vez más están creciendo el parque vehicular. ¿Por qué? Porque hay una carencia notable de transporte público, pero también porque los créditos para acceder a un vehículo y la idea de que el vehículo refleja un estatus o una mejoría en el ambiente o en la economía familiar ha sido una de los detonantes para que las familias puedan adquirir un vehículo, y en muchas ocasiones cada uno de los integrantes puede tener un vehículo en casa. Otro de los factores también es el crecimiento desmedido de las ciudades. Este modelo de ciudad que abordamos en la sesión anterior fue justamente lo que está dando paso a los altos índices de motorización en las ciudades. Y esto lo que hace es que promueve el uso de modos de transporte ineficientes y altamente contaminantes. Para poder nosotros cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero que se encuentran en el aire, existe un instrumento llamado Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. A su vez, existen instrumentos a nivel estatal y en ocasiones a nivel municipal. ¿Qué es lo que genera este documento? Es un documento de gestión ambiental principalmente, y que sirve para la toma de decisiones, que nos permite conocer, o principalmente a los tomadores de decisión, conocer la cantidad de emisiones que se generan principalmente por las actividades humanas en todo el territorio nacional, en lo local y en específico en alguna fuente. ¿Qué hacen los inventarios de emisiones? Identifican estas fuentes de emisión que mencionamos anteriormente, identifican cuáles son los contaminantes que generan estas fuentes, y de acuerdo a las actividades que realizan, podemos nosotros identificar la cantidad de contaminantes que se generan. Esto en las distintas escalas. Lo repito, puede ser a nivel nacional, puede ser a entidad, a un nivel municipal o en una zona en específico. La gráfica que podemos ver aquí es el resultado del Inventario Nacional de Emisiones que se encuentra actualmente en el país. Podemos ver cómo la parte de hasta arriba son todas aquellas fuentes, el verde agua son las fuentes agregadas y fuentes de emisiones de CO2 en la Tierra. En la parte naranja podemos ver todas las emisiones que se generan a partir de la descomposición de los residuos como fuentes principales que ya habíamos mencionado anteriormente. Después, en la parte marrón podemos ver cómo se encuentran las emisiones generadas por todos los procesos industriales para producir todos los productos que nosotros consumimos todos los días. Posteriormente, la parte verde, podemos ver las emisiones generadas por el ganado, principalmente por la producción de carne roja. Y la parte azul, podemos observar las emisiones generadas por el sector energético. En este sector energético es justamente en donde se encuentra el sector transporte. La tendencia de crecimiento va muy de la mano con el incremento de la producción, el incremento de las ciudades y la concentración de población en las principales zonas urbanas. Pero cuando desagregamos el sector energía por cada uno de los subsectores, podemos ver cómo está esta contribución. El 34% es generado por los procesos industriales, principalmente aquellos enfocados a la generación de energía. El 13% aquellos procesos industriales enfocados en la manufactura y la construcción. El 7% son las emisiones generadas por la extracción del petróleo y el gas natural. A esto lo conocemos como emisiones fugitivas.
El 2% son todos los procesos relacionados con la minería y el manejo del carbón. Esto también son emisiones fugitivas. El 8% son otras fuentes que tienen una contribución un poco menor, pero que se agrupan en otras actividades también de transformación. Y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético es producido por el sector transporte. En total, en México, en el 2015, se produjeron 481 millones de toneladas de CO2 equivalente. En esta gráfica podemos ver el conjunto de todas las fuentes de emisiones y cuál es la contribución. Y podemos ver en la primera parte cómo el sector transporte contribuye ya de manera global al 25.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. De aquí la importancia, el por qué se están atendiendo estas cifras y por qué se están desarrollando acciones para poder contribuir en la reducción de las emisiones. Pero ¿cuál es la importancia de atender estas cifras alarmantes? Evidentemente es los efectos nocivos que tienen en la salud humana. Podemos ver cómo el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno tienen afectaciones directas en la irritación de las vías respiratorias, pueden producir bronquitis o traqueitis. Estas son enfermedades que son encontradas de manera muy común en las ciudades, que normalmente identificamos tal vez porque tenemos comezón en la nariz o porque sentimos irritación en los ojos, pero muchas veces no se lo atribuimos a que hay una mala calidad del aire. Por otra parte se encuentra el ozono. El ozono también puede generar irritaciones de la vía respiratoria, puede tener incidencia en la reducción de la función pulmonar de las personas, sobre todo en los sectores más vulnerables como los infantes y las personas de la tercera edad. Puede también agravar temas como el asma y las enfermedades pulmonares crónicas, así como la inflamación de las células que recubren los pulmones. Tenemos por otro lado el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se ha identificado que puede generar mareos, dolores de cabeza, inconsciencia o en una exposición constante y elevada puede generar hasta la muerte. Y finalmente tenemos las partículas. Las partículas PM10 que encontramos que tiene afectaciones y que producen irritación en las vías respiratorias, que también pueden agravar los efectos que tienen las personas que tienen asma o que tienen enfermedades respiratorias cardiovasculares y que además incrementan en el riesgo de la morbilidad y la mortalidad en las personas. Pero hay otro tipo de partículas que son diminutas, aquellas denominadas partículas PM2.5. Estas partículas son tan finas y tan pequeñas que pueden afectar otros órganos. Por ejemplo, se ha identificado que hay una reducción de la función pulmonar de las personas, que puede también agravar efectos como en el asma y que se asocia con las enfermedades como diabetes. Esto es porque al ser tan pequeñas pueden entrar directamente hasta el torrente sanguíneo. Estas partículas también pueden estar relacionadas con la disminución del tamaño del feto en las personas gestantes. ¿Cuáles son estos otros impactos de la movilidad motorizada? Estos impactos que normalmente nos presentamos, a los que nos enfrentamos todas las personas que vivimos en las ciudades, principalmente en las ciudades medianas o grandes. La Organización Mundial de la Salud habla como del estrés. Es un efecto que en conjunto de todas estas, que produce un efecto en el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Es decir, nos mantiene todo el tiempo alerta. En términos globales, se trata de un sistema de alerta en el cuerpo, que este es un proceso biológico natural y que es un reflejo de nuestro cuerpo para estar bien o para estar alerta ante cualquier peligro.
Algunas consecuencias que se han identificado en la sociedad producidas por el estrés es un menor rendimiento en las actividades diarias, el ausentismo laboral y escolar y la deserción de las actividades cotidianas. En las ciudades la mayor parte de las personas hemos vivido el estrés, pero no lo relacionamos directamente con la movilidad. Y es porque pasamos una gran parte del tiempo en los desplazamientos de la casa al hogar, de la casa a las zonas de trabajo, a los centros de salud, a las zonas de recreo. Ese desplazamiento es muy agotador. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Y estos síntomas comunes que hemos tenido todos en algún momento, pero que no sabíamos o no teníamos una relación directa con los efectos de la movilidad motorizada. Es la persistencia de dolores de cabeza, tener problemas de sueño cuando a veces llegamos a casa y llegamos agotados y con la mente muy activa, todavía nos cuesta mucho trabajo dormir. Algunas personas lo reflejan teniendo un incremento en el exceso de comida, estamos irritables todo el tiempo, tenemos un proceso de retraimiento social, es decir, estamos cansados de convivir tanto tiempo en estos recorridos con tanta gente que preferimos llegar y aislarnos muchas veces de nuestras propias familias. En el cuerpo también se puede sentir tensión muscular, nos sentimos fatigados normalmente. Hay veces que la gente se levanta, por ejemplo, y en el traslado a su trabajo llega exhausto al trabajo y ya no puede tener el mismo rendimiento, o en la escuela. Algunas otras personas también pueden producir un incremento en el abuso del alcohol o de las drogas y tener malestares estomacales también cotidianos, así como una agitación continua sin tener que estar expuesto a actividades físicas extremas. Otro de los problemas que son relacionados con la movilidad motorizada y que muchas veces no identificamos como un contaminante es el ruido. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido se define como cualquier sonido superior a los 65 decibeles. La Organización Mundial de la Salud puso este estándar y quiere decir que cualquier sonido que esté por encima de este nivel ya es nocivo para la salud. El ruido se vuelve dañino cuando supera los 75 decibeles y puede ser doloroso a partir de los 120 decibeles. El ruido es definido como una presencia no deseada y es uno de los factores ambientales más importantes de salud pública, pero menos visibilizados. El ruido aumenta a tal grado que esta Organización Mundial de la Salud clasifica el sonido precedente, principalmente de las fuentes móviles, es decir, en las zonas donde hay mayor concentración y mayor congestión, como el segundo factor medioambiental más perjudicial para las personas que viven en zonas urbanas. ¿Cómo afecta el ruido a la salud? El 36% de la carga de enfermedad en las ciudades se le atribuye al ruido del tráfico. Se considera que 1 de cada 5 personas están expuestas a niveles de ruido de tráfico superiores a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas más comunes de las personas que están expuestas al ruido constante y a estos niveles es la pérdida de audición. Podemos comparar, o hay estudios que comparan la audición que tiene un niño y la audición que tiene una persona de la tercera edad, y que es un proceso natural ir perdiendo la capacidad auditiva. Sin embargo, si esta persona a lo largo de su vida estuvo expuesta a altos niveles de ruido, la pérdida es aún mayor. También la contaminación por ruido se le asocia a enfermedades como diabetes y obesidad. Otro de los impactos del ruido también son enfermedades psicopatológicas como la agitación respiratoria, la aceleración constante del pulso, aumento en la presión arterial, dolores de cabeza constantes y cotidianos, y ante sonidos extremos y constantes, también enfermedades como gastritis o incluso infartos. El ruido
puede provocar episodios muy fuertes de estrés y ya vimos anteriormente cuáles son los efectos y los síntomas del estrés. Esto puede verse como fatiga, depresión, ansiedad o histeria en los seres humanos, también como en los animales. Uno de los efectos más notorios del ruido, sobre todo en la población que se encuentra en una edad económicamente activa, es que pierde la capacidad de la concentración, lo que al mismo tiempo se puede provocar un bajo rendimiento y lo que esto puede ocasionar problemas en las actividades que realizamos. Por ejemplo, un bajo rendimiento escolar o un bajo rendimiento en las zonas laborales. Ahora bien, vamos a pasar a otro de los efectos que normalmente no percibimos o no identificamos que tiene una relación directa con la movilidad motorizada. Y estas son las islas de calor. ¿Qué son las islas de calor? Las islas de calor son un fenómeno que se produce en aquellas zonas urbanas que experimentan temperaturas más altas que en las zonas circundantes debido a la actividad humana. La diferencia de la temperatura en las zonas urbanas puede ser generada por múltiples factores, pero principalmente está relacionada en las ciudades porque estas están densamente construidas. El suelo de concreto absorbe una mayor cantidad de energía calorífica y pocas áreas verdes existen dentro de las ciudades, además de que los cuerpos de agua normalmente son desaparecidos o entubados, lo que favorece esto a la radiación solar que sea más dispersa y más lentamente. Esta imagen que podemos ver aquí es una imagen icónica del centro histórico de la Ciudad de México. Si podemos ver la foto, no encontramos como algo atípico, pero si observamos bien, podemos ver cómo la gente está parada o está en fila sobre la sombra que genera el asta bandera. Esta sombra, al ser una asta bandera muy ancha, genera una sombra de alrededor de 1 metro, metro y medio, y la gente que está en el Zócalo capitalino, en una zona en donde no hay vegetación y en donde es una plancha de concreto, prefiere posicionarse a lo largo de esta sombra, buscando reducir un poco o apaciguar un poco las altas temperaturas del lugar. Las superficies oscuras y con alta conductividad térmica, como es el asfalto, que además en las urbes es usado por un mayor número de vehículos privados principalmente, hacen justamente que las ciudades absorban una cantidad mayor de radiación solar y que una zona rural no lo hace, porque en las zonas rurales podemos encontrar una mayor cantidad de vegetación. Lo que esto hace, la vegetación lo que genera son microclimas. Si nosotros estamos parados en un lugar en donde no hay vegetación, la temperatura se va a sentir mejor, pero si nos desplazamos a una zona donde hay un parque, por ejemplo, vamos a sentir una reducción de la temperatura en automático. La contaminación atmosférica es causada también por las fábricas, los automóviles o los aparatos de aire acondicionado, entre otros múltiples aparatos y otros dispositivos. Estos atrapan la radiación solar evitando que se disipe el calor, lo que a su vez incrementa la temperatura del aire.